Hoy te hablaré de Tsutomu Miyazaki, o también conocido como Drácula, o el asesino otaku. Entre agosto de 1988 y junio de 1989, secuestró, asesinó a 4 niñas de 4 y 7 años. Entre sus crímenes se encontraron abuso sexual, necrofilia, canibalismo y preservación de partes de cadáveres como trofeos. Miyazaki nació el 21 de agosto de 1962, de forma prematura. Esto causó que al nacer tuviera algunas deformaciones. Las articulaciones de sus manos habían quedado fusionadas de tal forma que le era imposible poder doblar las manos hacia arriba. Este hecho marcaría más que su nacimiento, ya que al asistir a la escuela, sus compañeros lo acusaban burlándose de sus manos todo el tiempo. Y de alguna manera, se había descubierto que también tenía una condición de pene pequeño. Así, Tsutomu encontraría refugio en los mangas, historias animadas muy populares en Japón. Tsutomu las leía diariamente. A pesar de ser muy inteligente y de tener buenas calificaciones, sus manos siempre eran un impedimento. Lo frustraban, ya que hasta su propia familia preferiría evitarlo y lo tachaban de raro. Sus padres eran adictos al trabajo y no compartían tiempo con él. Intentaban suplir este tiempo comprándole regalos. El único miembro de la familia que le prestaba atención y lo escuchaba era su abuelo. Debido a su complejo de pene pequeño, nunca llegó a entablar una conversación con ninguna mujer. Pero eso no evitó que aprovechara los partidos de tenis de la universidad para fotografiar la ropa interior de las chicas que ahí jugaban. En 1984, cansado de consumir pornografía de adultos, comenzó a consumir pornografía ilegal. Sus instintos asesinos ya empezaban a florecer, pues Miyazaki estranguló a un cachorro de perro con un alambre. Cuando su abuelo murió, en mayo de 1988, y fue incinerado, Miyazaki se comió parte de las cenizas para llevar a su abuelo en su interior. Esto provocó un cambio radical en Miyazaki, haciendo que se metiera aún más en el mundo de la pornografía y el suicidio. Daría un paso más allá para ahora ver series y anime gore. El 22 de agosto de 1988 dejaría de reprimir aquellos sentimientos que tenía. Con 26 años, su primera víctima fue Mari Kono, una niña de 4 años que desapareció tras salir de la casa para jugar con su vecina. Por el camino, Mari fue engañada por Miyazaki, quien le ofreció un paseo en coche. Este la llevó hacia el oeste de Tokio, a las colinas de Komine Pass, y detuvo el coche bajo un puente, donde estuvo con la niña sentado durante media hora. La niña, asustada, se puso a llorar, y Miyazaki, temiendo que alguien pudiera oírla, decidió asfixiarla hasta la muerte, para luego desnudarla y abusar sexualmente de ella. Tras el crimen, lo único que hizo fue recoger la ropa de la niña y subir a su coche para volver a casa. El padre de la niña estaba denunciando la desaparición mientras todo esto sucedía. 3 de octubre de 1988, Miyazaki volvió a salir de casa. Se encontró a Misami Yoshizawa, de 7 años. La llevó al mismo lugar e hizo lo mismo que con la primera víctima. La policía organizó una búsqueda masiva para encontrar a la niña, pero en Japón ese tipo de crímenes son muy raros y la policía no estaba totalmente preparada para una investigación así. Así que decidieron alertar a los ciudadanos para que tuvieran cuidado con sus hijos. Sin embargo, la búsqueda no dio frutos. 12 de diciembre de 1988, Miyazaki atacaría de nuevo. Esta vez, una niña de 4 años llamada Erika Namba. Este repitió el mismo procedimiento, pero condujo hasta un estacionamiento en Naguri, colocó a la niña en el asiento de atrás del vehículo y la obligó a desnudarse para fotografiarla. Posteriormente, la estranguló hasta quitarle la vida. Luego, ató el cadáver de pies y manos, lo envolvió en la sábana y lo colocó en el maletero del coche. Se deshizo de las ropas en un bosque cercano y colocó el cuerpo de la niña en una zona boscosa.
Al día siguiente, el cuerpo de la niña fue encontrado y más de 500 policías fueron desplegados por toda la zona de Saitama. Después de este evento, Miyazaki comenzó a llamar por teléfono a la familia de sus víctimas. Tsutomu se limitaba a escuchar, sin decir una sola palabra, y cuando los familiares colgaban, él volvía a llamar repetidas veces. 6 de febrero de 1989, el padre de Mari Kono encontró una caja en la puerta de su casa con algunos huesos calcinados, 10 dientes de leche y su ropa interior, junto con una nota que decía: Mari, huesos, cremación, investigar y probar. Los medios comentaron el macabro envío, pero dudaban de que los restos fueran de Mari. Este hecho indignó mucho a Miyazaki, y el 11 de febrero, Miyazaki envió una confesión escrita de 3 páginas. Junto a la carta, adjuntaba una foto de la víctima y, entre otras cosas, escribía lo siguiente: puse la caja de cartón con los restos de Mari delante de su casa. Hice todo, desde el inicio, desde el incidente hasta el final. Vi la conferencia de prensa de la policía, donde dijeron que los restos no eran de Mari, ante las cámaras. Su madre dijo que el informe le dio nuevas esperanzas de que Mari aún pudiese estar viva. Supe entonces que tenía que escribir esta confesión para que la madre de Mari no siguiera esperando en vano. Le repito, son los restos de Mari. En el verano de 1989, Miyazaki volvió a cometer un delito. Esta vez, convenció a una niña de bajarse la ropa interior para poder fotografiarla. Y cuando estaba a punto de tomar las fotografías, unos vecinos se dieron cuenta y comenzaron a perseguir a Miyazaki, que logró escapar. Sin embargo, el día 6 de junio de 1989, en un parque de Ariake, allí encontró a Yaka Nomoto, de 5 años, a quien convenció de dejarse tomar unas fotografías. Luego, la convenció de subirse a su coche y condujo unos 800 kilómetros, donde estacionó el coche. La niña, al ver las manos deformes del asesino, lanzó un comentario burlón que Miyazaki le pareció muy ofensivo. Lleno de ira, decidió castigarla. Se puso unos guantes de vinilo y exclamó: esto es lo que le sucede a las niñas que dicen cosas así. Acto seguido, la agarró por el cuello, la estranguló. Luego envolvió el cuerpo en una sábana y la colocó en el maletero del coche. La llevó a su apartamento, donde la fotografió en diferentes posiciones y la grabó. Después, ató las manos y pies del cadáver con cuerdas de nylon, la vistió con ropa de colegiala, la colocó sobre la cama y tomó más fotografías. 2 días más tarde, cuando el cuerpo empezaba a pudrirse y cuyo olor se hacía insoportable, Miyazaki decidió deshacerse del cadáver, cortándole la cabeza, las manos y los pies. El torso lo dejó en un baño público del cementerio de Hano. Se bebió la sangre de la niña y las manos las tostó y se las comió. El resto de su cuerpo lo dejó en una colina del bosque Mitakeyama, aunque 2 semanas más tarde rescató los restos y quemó todo rastro. 23 de julio de 1989, Miyazaki conducía por Hachioji cuando vio a 2 hermanas jugando. Detuvo el coche y les ofreció tomarles unas fotografías. La hermana mayor corrió asustada y fue a buscar a su padre. Mientras tanto, Miyazaki desnudaba y fotografiaba a la niña más pequeña. Cuando el padre de las niñas llegó al lugar, Miyazaki intentaba insertar un lente de contacto dentro de la pequeña. Miyazaki logró escapar, aunque sin el coche. Al regresar al lugar, para poder recuperar su carro, agentes de la policía lo esperaban. Miyazaki fue detenido bajo el cargo de obligar a una menor a cometer actos indecentes. Los días siguientes, confesó todos sus crímenes y se pudieron recuperar los pequeños cadáveres. Tras el arresto, la policía registró su casa, donde encontraron 5.763 DVDs. La mayoría eran de anime violento o de la serie Guinea Pig.
una productora de gore muy realista que influyó muchísimo en su comportamiento. Debido a su afición por el anime, recibió el apodo de el asesino otaku. El padre de Miyazaki se suicidó arrojándose al torrente de un río en 1994. Tiempo después, el propio Miyazaki envió una carta a un periódico local donde decía que, con el suicidio de su padre, se sentía bien. Además, le responsabilizó de sus crímenes por su actitud durante la infancia. En la década de 1990, Miyazaki permaneció encarcelado mientras su condición psiquiátrica concluyeron que sufría un desorden de personalidad múltiple y esquizofrenia paranoide, aunque era consciente de la gravedad y consecuencia de sus crímenes. Por lo tanto, era responsable de ellos. Miyazaki dijo en su juicio: quería ser mío el cuerpo de la niña muerta. El cuerpo se desintegra y desaparece, pero si lo filmaba en video, lo podría ver siempre que quisiera. Durante el juicio, Miyazaki parecía no interesarse en lo que ocurría. Pasaba el tiempo dibujando. Dibujaba extrañas figuras que parecían salidas de un cómic de ciencia ficción. Durante su encarcelamiento, intentó conmutar su condena a muerte para bajarla a una cadena perpetua. Y al ver que no daba resultado, intentó que cambiaran de un tipo de ejecución. Quería que pasaran de la horca a inyección letal, pero tampoco fue aceptado. Finalmente, el 17 de junio de 2008, Miyazaki fue ejecutado en la horca. Esto es Misterios y Leyendas, y si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita. Eso me ayudaría muchísimo. Y recuerda, ten cuidado con quién hablas, con quién caminas y en quién confías. Buenas noches.